¿Cómo están todos? Todas. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado la semana pasada. Para hacer un breve recuento entonces. Bueno, recuerden, ¿no? Como siempre, pueden intervenir, sea por el chat, o ¿no? Pueden levantar la mano también, creo, para que pueda yo saber que quieren intervenir y dejar en el chat. Si no, a veces se me escapa lo que aparece en el chat, pero y si no, abren sus micrófonos y intervienen nada más, por favor. Les decía que sería conveniente hacer un breve recuento de lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Recuerden que habíamos empezado apelando un poco a la tradición local peruana de interacciones entre el texto y la imagen, ¿no? Y nos habíamos detenido en el caso de Yeltsin como un caso paradigmático para poder, pues, eh, ver estas interacciones de un modo bastante complejo en el caso de Emerson, ¿no? Y habíamos en particular conversado sobre esta obra que nos interpela tan poco atendida por la academia, Papel, ¿no? Este libro fotográfico de Emerson de 1960, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado eh, en viendo, íbamos a entrar a esta parte que era trabajar o rápidamente, en realidad, sobre uno de los textos que le dedica José Ignacio Padilla a un experto en el tema de Emerson, em, a, em, a este Emerson post-simbolista, como le llama él en este artículo. Em, hay alguien que tiene, creo, su micrófono abierto. No sé si lo pueden, por si acaso no se vaya. No sé si, creo que hay un par de personas, en fin. Em, Bien, entonces ellos son como, perdón, Padilla, como les decía, traza esta evolución desde el Eyerson simbolista, que el Eyerson de los primeros años eh, de Reinos, que probablemente sea, ¿no? El poemario que más se recuerda de esa época, ¿no? El simbolismo, ¿no? Hay que pensar en esta corriente, no solo literaria, pero el desarrollo literario del simbolismo es quizás más relevante en producción. Esta corriente europea, ¿no? Final del siglo XIX. Hacia esto que el mismo Elson de alguna manera reconoce como el desnudamiento del lenguaje, ¿no? Es liberarlo entonces de toda esta retórica, eh, de todas estas metáforas enjolladas, ¿no? De estos artilugios verbales, ¿no? No quiere decir esto tiene que quedar claro, no quiere decir como se ha interpretado algunas veces, ¿no? Como un reniego, ¿no? Un renegar del lenguaje escrito. Es más bien un cuestionamiento, ¿no? Sí. Eh, pero es más es el intento de llevarlo a su estado, digamos, una unidad mínima, me parece. De hecho, por ejemplo, a eso se puede hacer una lectura en ese sentido con los nudos, que ¿no? La semana pasada alguien también los evocó, ya que estamos viendo precisamente un nudo, que es un homenaje a Bach, si no me equivoco, eh, uno de estos típicos nudos que lo hicieron muy famoso ayer son en Europa, ¿no? Entonces, continuamos con Padilla, este poemario de tema y variaciones, donde Ellison empieza, digamos, con evidencia, poner en evidencia estas cuestiones que ya habíamos visto de las esculturas de palabras, ¿no? Habíamos visto las esculturas horripilantes y llamadas también esculturas para leer, ¿no? Y esta acción, ¿no? Artística. Pero aquí en tema de evaluaciones lo que hay es literalmente esculturas de palabras, ¿no? Pueden ser leídos como caligramas, en efecto, ¿no? Recordemos también que lo mencionamos la semana pasada, este caligrama famoso de Yeltsin, poema en forma de pájaro, o poesía en forma de pájaro, si no me equivoco. Em,
que es un caligrama más tautológico, ¿no? Porque su forma misma evoca al ave. Pero estos caligramas, ya- que podríamos denominar esculturas de palabras, vamos a proceder a ver, digamos, el caso concreto, eh, tienen un mecanismo particular, ¿no? Y para esto, José Ignacio de Padilla se detiene en este poema que podemos leer rápidamente, es muy hermoso por sobre todo, creo, por su sencillez, ¿no? Pero vamos a ver el juego complejo que se encuentra detrás. Eh, Inventario. Astros de diamante, cielo despejado, árboles sin hojas, muro de cemento, puerta de hierro, mesa de madera, vaso de cristal, humo de tabaco, taza de café, hoja de papel, torre de palabras. Hoja de papel, taza de café, humo de tabaco, vaso de cristal, mesa de madera, puerta de hierro, muro de cemento, árboles sin hojas, cielo despejado, astros de diamante. Entonces aquí ustedes identificamos rápidamente este recorrido desde el, digamos, el cielo, ¿no? Hacia hacia la torre de palabras que se encuentra en el papel, ¿no? Entonces vemos este camino de descenso en la primera estrofa, astro, cielo, árboles, puerta, mesa, casi como como la visión de una cámara, ¿no? De un narrador que no se pierda los detalles y que persigue al personaje de esta enunciación. Y se detiene en aquello que está escribiendo, que está escrito en el mismo papel, ¿no? Y luego la salida desde el papel hacia, de nuevo, hacia el punto de origen, ¿no? Entonces, esto hace que José Ignacio, como resulta evidente, denomine a torre de palabras, a esta torre de palabras como precisamente a este verso de este poema inventario, como un verso autorreferencial y el que se permite, digamos, entender todo el juego que está desarrollándose en el poema, ¿no? Ahora, ¿no? Y acá resaltado vamos a leer. Torre de palabras designa este verso metafóricamente la representación como una vana o frágil acumulación de palabras, ¿no? Por un lado está eso, ¿no? Simplemente la acumulación de palabras, pero además eh, ¿no? Está, quiere decir, la denuncia, la crítica, ¿no? De que únicamente lo que podemos hacer nosotros como, digamos, el escritor, produciendo, ¿no? La operación que sucede aquí, ¿no? Es escribir esta pequeña torre de palabras en un mísero papel. Mientras que el universo está plagado de astros, de cielos despejados, árboles, muros, puertas, y nuestra, digamos, posibilidad humana con este lenguaje humano que tenemos es el escribir esta torre de papel. Entonces, por un lado está esta representación frágil, vana, de la realidad, ¿no? Este es un tema sobre el que vamos a volver más adelante porque el tema real de esta sesión es la fotografía y su vínculo con la palabra. Em, pero también este verso designa la misma columna de papel que está escrita, es decir, también el objeto representado, ¿no? Digamos, el universo, y el objeto representante, que es esta torre de tinta en una papel en blanco. Eh, este párrafo de Padilla termina así, ¿no? Es decir, al hacer el inventario del mundo, el poema se muerde la cola, pues termina inventariándose a sí mismo en el momento en que se produce. Entonces, este poema tan sencillo está poniendo en movimiento una dinámica regular, reiterativa en Eyerson de cuestionamiento al lenguaje mismo. Y esto es lo que precisamente hace un quiebre contra todo el Eyerson anterior, ya digamos más específico, ¿no? Eh, este poemario, recuerden, ¿no? Ubiquémonos, ¿no? Es de 1950, ¿no? O sea, a mitad del siglo XX Gilson está sufriendo, digamos, experimentando esta transición. Bien, nosotros entonces habíamos, como habíamos recordado al inicio de esta sesión, ¿no? Ya entrado al tema de papel de 1960, ¿no? Aquí vemos una reproducción de muy mala calidad, la única reproducción que encontré en línea
porque yo en algún momento tuve hasta hace algunos años la edición del INC, donde está la única reproducción de este poemario en 1976, pero su característica, como las ediciones de esa época del INC, era que se deshojaba, entonces ni siquiera tenía esa última parte correspondiente a este poemario. En fin, la idea es, eso es solo para reiterar su rareza, ¿no? En el sentido de poder ubicarlo físicamente a este libro o la reproducción del libro esta obra completa, y también por la rareza que supone para los estudiosos de la obra de Emerson, ¿no? Bien, entonces, aquí y esto estamos tomando un planteamiento de Rodrigo Vera, ¿no? Que habíamos visto, de quien habíamos estado revisando el artículo que hace sobre las culturas subterráneas. Y él propone esto que me parece que tiene mucho sentido, ¿no? En papel, eh, él ve que restos, ¿no? Residuos de una performance, ¿no? Ya lo habíamos adelantado la semana pasada. eh, Estos materiales, ¿no? El material de desecho de una acción que tiene lugar entre el escritor y sus papeles. Eh, y ah, esto nos lleva a pensar también en la idea de performance, ¿no? Y creo que ya habíamos, no sé si llegamos a ver un poco esta presentación más adelante, y vimos también estas vinculaciones entre la obra de Elson escrita y la performance, ¿no? Para mostrar también esta proyección género, transdisciplinar que tiene Emerson, ¿no? Pero yo apoyo, me parece que esta es una hipótesis fuerte sobre la que se podría continuar reflexionando, es el hecho de que este poemario son las huellas de una performance, ¿no? Las huellas es casi como el campo de batalla del escritor con su material de trabajo, ¿no? Que es el papel, que es la tinta y que son las representaciones de lo real, de algún modo, sobre este papel, ¿no? Aquí ese es el cuestionamiento en realidad, ¿no? Eh, creo yo, o uno de los cuestionamientos, ¿no? Las posibilidades del arte en general para reproducir la realidad, representarla, ¿no? Para hacer el acto mimético, ¿no? La mímesis, ¿no? Eh, pero bueno, entonces la idea no es agotar, ¿no? la reflexión sobre papel, pero sí llamar la atención sobre esto, ¿no? Sobre estas vinculaciones con la performance y sobre todo o un punto que no sé, eh, que es fácil dejar de lado, es el rol o qué papel juega la fotografía en este poemario, ¿no? Porque la fotografía es lo que convierte posible el hecho de que se documente esta performance, ¿no? Eh, y bueno, vamos a dejarlo por allí, pero vamos a regresar al tema del realismo, la representación de la realidad por el medio de la fotografía. Mm, bien, entonces habíamos visto ya, ¿no? Sabíamos de qué se trataban estas esculturas horripilantes, ¿no? Para quienes no nos acompañan, yo no la semana pasada, las esculturas horripilantes son proyectos que hace Elson hacia 1960, ¿no? De crear estas esculturas irrealizables, ¿no? Para ser enterradas en 5 ciudades en diferentes partes del mundo, ¿no? Una de ellas, como la horripilante, iba a ser enterrada en la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Ahora, son como les decía, em, instrucciones para realizar cosas imposibles, ¿no? Y entonces es por eso que, ¿no? Rodrigo Vera, ¿no? De quien cito esto, eh, dice, se revela como la compensación de un deseo irrealizable definido utopía, ¿no? Pero esto es posible además a través del texto. Solo es posible evidenciando y sigo citándolo, la potencia visual, escultora y performática del texto. Y aquí tenemos los ejemplos como la poesía visual, hemos visto Canto Visible también del año 1960, y el libro objeto menciona Rodrigo Vera porque
Esto también es algo muy importante, es el hecho de que estas esculturas horripilantes se habían planeado, habían planeado ser editadas en formato de libro. O sea, había un proyecto de edición de estas esculturas horripilantes y de esculturas subterráneas que implicaba un desafío editorial, ¿no? Porque suponía planchas de plástico, de plexiglas transparentes, con colores, ¿no? Translúcidas con colores, donde estaban impresas estos textos y luego esto, imagínense, ¿no? En consecuencia provocaba una superposición de los textos. Había un plan que nunca se pudo realizar. Entonces, pero hay esta intención del escritor, del autor, del artista en apelar a estos recursos que tienen que ver con esto que podríamos denominar un género como el libro objeto, estos libros que explotan el aspecto material propio del libro, de cualquier objeto. eh, para potenciar la expresión, ¿no? Entonces, esto tiene, como ven, recordarán, me gustaría recordarlo en todo caso, reincidir, resaltar el apoyo metodológico que supone Mitchell, ¿no? Hemos visto el libro Picture Theory, teoría de pictórica, pictural, no sé cómo es exactamente la traducción de este libro de 1994, del que Rodrigo Vera toma, ¿no?, una cita para apoyarse en el hecho de que la mirada que en todo caso propone, es para la obra de Gelson no pretenda verla como una síntesis de las artes, ¿no? Ni tampoco una cosa de intermediación como puentes entre las disciplinas, sino más bien que dentro de la disciplina literaria, por ejemplo, existen fisuras eh, que la vinculan con la plástica, lo pictórico, ¿no? Pero también con lo escultórico, ¿no? El papel, por ejemplo, el formato mismo del libro que ocupa un volumen en el espacio, ¿no? E incluso sonoro, ¿no? Los poemas son leídos y tienen esa dimensión en el espacio a través de las ondas sonoras, en fin. ¿No? Entonces no es que las disciplinas sean puras, ¿no? Y que lo literario sea estrictamente literario, porque lo literario en sí utiliza plástico, utiliza signos sobre hojas en blanco, ¿no? Por ejemplo. ¿No? La caligrafía, además, ¿no? Los caligramas, por ejemplo, explotan todas eh, estas posibilidades y no es una exclusividad de Emerson, pero sí Emerson eh, lo sistematiza en su obra. Bien, vamos a acelerar un poco porque sí, la vez pasada nos quedó corto el tiempo. Ya habíamos visto esta parte, ¿no? Y también William Rowe había hecho atención a habían puesto, habían resaltado esta desatención más bien de la academia, de los investigadores, esta mirada a mí un poco, como dice William Rowe, em, antigua, ¿no? Desde lo antiguo, ¿no? Cuando se le ve, ¿no? Esto se sucede porque se le ve, se ve a Gerson desde esquemas ya probablemente caducos, ¿no? Bueno, vamos a leer esta descripción breve que hace de William Rowe de papel, solo para que veamos, no profundiza más, pero es muy, muy, muy interesante lo que dice. ¿Cuál es el estatuto de estas palabras sobre el papel, ¿no? Y esto se pone en conexión justamente con la discusión que tuvimos a raíz de lo que decía Chirinos, ¿no? Donde que él no veía ningún poema en estas fotografías del poemario papel, ¿no? Eh, y Rob pareciera entrar en diálogo con él diciéndole, ¿cuál es el estatuto de estas palabras sobre el papel? No funcionan solo como títulos, nominaciones o referencias, porque forman parte de lo que describen, ¿no? En ese sentido son estrictamente tautológicos, ¿no? Papel con cuatro palabras es un papel con cuatro palabras, ¿no? Tampoco son puramente visuales los efectos que crean, porque participan en el lenguaje, ¿no? Se corresponden, ¿no? No es un acto puramente decorativo, esas rayas o esos huecos, ¿no? Porque participan de lo que se está diciendo en la parte escrita. Además, generan un campo conceptual. Las cualidades se diferencian, ¿no? O sea, establece categorías, cualidades del papel, ¿no? Blanco, rayado, quemado,
Y proponen relaciones que establecen un ordenamiento, ¿no? Porque el papel, digamos, con cuatro palabras está antes que papel con cuatro palabras negras está después, ¿no? Hay una lógica que hay que desentrañar. Sin embargo, el ordenamiento, atención, se resiste a conformar una serie. Por ejemplo, la cuarta clasificación papel y tinta incluye a todas, o casi todas las demás. Las palabras aparecen sobre un trasfondo. Papel, lenguaje, espacio, o sea, cómo se debe leer ese fondo blanco, ¿no? Como un papel, como el lenguaje en general, o como el espacio eh, infinito, desaparecen al devenir parte del papel lenguaje-espacio. Son simultáneamente asibles e inasibles. El texto engendra un efecto misterioso de inconstancia. No se sabe dónde se está, dentro o fuera. No permite un saber fuera de su ocurrir. Y aquí que esa es la oración que más me interpela, me hace reflexionar es esta, ¿no? El texto engendra un efecto misterioso de inconstancia. Y es la sensación que, o sea, en todo caso, es equivalente a la sensación que me da a mí, ¿no? Yo no sé dónde estoy, si en el plano de él, observando lo que observa el poeta, ¿no? El artista, el enunciador, o estoy fuera de ese suceso, ¿no? Y esto tal vez se explique por las características engañosas que tiene la fotografía, ¿no? Pero eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a terminar con Emerson viendo este aspecto de la literatura tridimensional, que puede un poco de alguna manera englobar lo que Emerson está planteando a través de tema de variaciones, a través de papel, de canto visible. Y acá esta es una cita de Gerson de 1997. El de nuestros días es un escenario casi apocalíptico, sobre todo en los países así dichos desarrollados, en los que la palabra creativa tiende a desaparecer sustituida por las imágenes y por los media electrónicos y computarizados. Justamente por esto, para que la palabra escrita siga siendo un instrumento privilegiado de la comunicación interior, vehículo sin par del pensamiento y del sentir humanos, es necesario que abandone el gueto literario, que se abra a una nueva forma de comunicación, asumiendo un rol en sintonía con los paradigmas ya operantes en el campo filosófico, científico, artístico, religioso y hasta político y económico. De otra manera, la literatura habrá perdido su razón de ser, su capacidad de síntesis de las demás artes y disciplinas, su vocación crítica y testimonial, reduciéndose a un mero instrumento de poder en manos de políticos y mercaderes siempre con una brillantez, transparencia y poder y belleza en el decir, ¿no? Ellos, ¿no? Pero bueno, resaltemos esta idea del gueto literario, ¿no? Eh, que es muy amplia, ¿no? No solo, lo primero tal vez que nos hace pensar es en esta cohorte ¿no? Que a veces, muchas veces provocan, ¿no? Digamos, las comunidades artísticas, ¿no? De una suerte de élite, ¿no? Alejada del resto de la humanidad, eh, pero también está aludiendo a la literatura entendida como encorsetada, ¿no? En un ámbito únicamente plano de la escritura sobre el papel. En todo caso, también lo interesante es ver cómo la confianza que le atribuye todavía a lo literario como un vínculo de influencia en lo humano todavía, ¿no? Esto habría que de repente contemplarlo y ver si estamos hablando ya de veintitantos años después o más, son, varias décadas después en todo caso, si esto continúa siendo o no. O sea, qué tanto han avanzado los medios electrónicos, por ejemplo, y computarizados a los que se refiere. En fin, vamos a continuar con otra cita más, la última sobre este tema de la literatura tridimensional, que tal vez es un poco más clara a lo que está apuntando Gibson. Existe una narrativa clásica, lineal, plana, bidimensional, que acepta pasivamente las convenciones de la lengua, así como... Uy, ¿Mm? Carmen, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Uy. Sí, perfecto, gracias. Bien, decía, vamos a regresar.
Existe una narrativa clásica lineal, plana, bidimensional que acepta pasivamente las convenciones de la lengua, así como las viejas coordenadas del espacio-tiempo newtoniano, ¿no? Y otra, la que nace en los primeros años del siglo, paralelamente a los grandes descubrimientos de la mecánica cuántica, a la teoría de la relatividad generalizada de Einstein y al arte abstracto, que describe el universo menos accesible, un universo menos accesible. Esta última no explora solamente nuestros condicionamientos sociales y psicológicos, sentimientos, intereses, pulsiones, sino que intenta penetrar en la trama misma de nuestra existencia, valiéndose para ello de un lenguaje que sobre todo duda de sí mismo porque duda de la real consistencia del mundo. En suma, un lenguaje no euclidiano, cuyas coordenadas espaciotemporales han saltado y cuyas imágenes van más allá de la literatura para convertirse en otra cosa, para acceder a otra dimensión, a otro lenguaje que, sin destruir lo específico literario, revitalice la escritura, le asigne un nuevo valor, un verdadero enganche con la realidad profunda de nuestro tiempo. A todo esto llamo yo literatura tridimensional. Entonces, él ha, como les decía yo la semana pasada, ha teorizado eh, sobre su propia práctica, ¿no? Entonces, esto es un caso muy interesante. No suele pasar con regularidad esto, menos en nuestro tiempo contemporáneo. Pero el caso de Yeltsin, felizmente podemos tener también claves de lectura desde sus ensayos de su propia obra, ¿no? Entonces, y nótense estas referencias a la ciencia, ¿no? Al avance científico, que era uno de sus intereses muy grandes para ellos, ¿no? Eh, Así como las prácticas religiosas en un sentido, por ejemplo, me estoy pensando, por ejemplo, en el budismo zen, en las mentalidades orientales, que también le atraían mucho. Y esta referencia, ¿no? Anclando esto pasa con las vanguardias, ¿no? Esta mirada eh, influenciada desde el psicoanálisis, pero también, como vamos a ver, desde las incursiones como la foto, de disciplinas como la fotografía, ¿no? La aparición de la fotografía. Pero bien, acá lo que me parece importante es esta idea de no euclidiano, por ejemplo, para empezar, ¿no? Porque ¿qué es lo que supone Euclides, ¿no? Los postulados que él hace sobre lo que da pie a el desarrollo de la geometría, ¿no? Y no sé si ustedes saben, pero Euclides en los elementos que es su obra, digamos, como que nos ha, digamos, marcado hasta el día de hoy, eh, pues tiene varios postulados, ¿no? Y el quinto, ¿no? El postulado, por ejemplo, entre dos puntos solo puede pasar una línea recta, las líneas rectas se proyectan hacia el infinito, ¿no? Y el quinto tiene que ver con las paralelas, ¿no? Sobre una recta y hay un punto sobre esa recta, solo puede pasar una paralela, ¿no? En fin, resumiendo grosso modo, ¿no? Y esto es una cosa que ha sido cuestionada por los siglos, ¿no? Y es algo que no quedaba claro, o sea, parecía que no era posible. Y cuando empieza a desarrollarse precisamente geometrías no euclidianas, ¿no? Que ven el mundo como una cosa plana, sino como una esfera, ¿no? Y como diga, sí, como una esfera, entonces esta última, el postulado de Euclides falla, ¿no? No se adapta porque es posible, desde algunas lógicas, encontrar muchas paralelas por un punto sobre una recta. Entonces, esto que Euclides postuló es cuestionable. Pero es cuestionable desde un modo o sea, lo que pasa es que Euclides instaura un modo de ver de concebir el espacio que permanece a lo largo de los siglos y que es cuestionado recién en la etapa moderna, ¿no? Pero ya ha afectado nuestras maneras de ver el mundo, ¿no? Lo que entonces propone Egerson es ver el mundo de otra manera, en resumidas cuentas, ¿no? Que la herramienta del arte pueda hacernos ver el mundo eh, en su real dimensión, si esto se puede decir, pero noten que esta primera frase que está resaltada, ¿no? Muestra que hay una duda incluso de esta consistencia real del mundo, ¿no? Es por eso que también quizás el lenguaje que representa el mundo sea inconsistente, ¿no? Cabe preguntarse. En todo caso, hay esta reflexión sobre intensa sobre los elementos mínimos del lenguaje, ¿no? Que es lo que, en teoría, en mi opinión, debería caracterizar a un escritor o una escritora, ¿no? Alguien que trabaja con la lengua, ¿no? Es esta conciencia realmente de lo
las ventajas y desventajas que supone el empleo del lenguaje escrito. Bien, entonces, y también, ¿no? Insiste en esta confianza en lo literario, ¿no? No hay que destruirlo, hay que simplemente revitalizarlo, ¿no? Quizás eso explique los intentos que él lleva a cabo. Y de nuevo esta preocupación por su incidencia en la realidad, ¿no? En la realidad contemporánea, en el tejido social, ¿no? Esto es algo que él lo tuvo presente hasta el final de sus días, ¿no? Bien. Luego, simplemente para cerrar con algunas ideas generales sobre papel y lo fotográfico, ¿no? Algunas preguntas más bien que pueden llevar a una reflexión que de repente merecería mayor atención, es esta idea que ya habíamos hablado sobre ese viaje que mencionaba Padilla lo simbólico, ¿no? Un paso post-simbólico hacia una desnudez del lenguaje, ¿no? Y en qué medida este, estas características de la fotografía como un documento, ¿no? Esta voluntad documental de la fotografía contribuye a este tránsito hacia la desnudez del lenguaje, ¿no? Esta es una de las preguntas que yo me hago precisamente frente a este poemario, ¿no? Luego también esta cuestión si existe una narrativa o una secuencialidad que podemos interpretar como una sucesión de hechos, un relato, en la representación de esta performance, ¿no? Del escritor con con el papel y con la escritura sobre el papel. Luego este tema de la autorreferencialidad, que quizás se conecta un poco con lo del valor documental, ¿no? Pero también con lo que habíamos visto con en Torre de Palabras, ¿no? En qué manera está haciéndose un juego paralelo al que se hace en en Inventario, ¿no? En papel, ¿no? Me parece que o que podríamos proponer una lectura en paralelo. Y luego también se me hace ¿no? Toda una línea de interés, estas acciones de Yves Klein, que era un artista muy apreciado por Eielson, del nuevo realismo francés, estas performances llamadas antropometrías, ¿no? En las que como ustedes ven en la imagen, las mujeres desnudas, embadurnadas de pintura, ¿no? Dejan sus huellas de sus cuerpos en una acción performática con público, con música, guiadas por el artista. Bien. Como les decía, la idea es más bien, bueno, quiero pasar rápidamente sobre esto, pero también para mostrar, ¿no? Para no dejar de lado estas vinculaciones que hace Eyelson entre diferentes obras suyas, ¿no? El poema Primera Muerte de María, también es una novela Primera Muerte de María, eh, también hay una instalación con una performance inspirada en la novela y en el poema. También ustedes ven aquí entre la carátula y entre la intervención esta instalación plástica que forma parte de una serie que se llama Paisaje Infinito de la Costa del Perú, que también tiene que ver con Primera Muerte de María. ¿No? Esto no acaba aquí porque también El cuerpo de Juliano es una novela publicada en 1971 pero escrita en los 50, y también es una acción performática que realizó Eyelson con estos nudos que hace sobre el cuerpo de una modelo en la Bienal de Venecia en 1972, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? A mí me resulta muy interesante pensar cómo abordar metodológicamente desde los estudios literarios estos fenómenos, ¿no? Pero hoy día, bueno, acá tenemos otras imágenes, acá tenemos una acción desarrollada por propio Eielson, ¿no? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, en la fotografía, entre la fotografía y la performance? Hay todo un matrimonio complejo, ¿no? También porque, por ejemplo, hay quienes postulan que la fotografía mata la performance porque digamos, naturaleza de la performance es que sea efímera, ¿no? Y que dure lo que tenga que durar y que lo vea quien no tenga que ver. Pero por otro lado, ¿cómo dejarle un legado para entender estas acciones si es que solo existieron en su momento? Esto muy complejo, pero fascinante. Esto que tiene unas imágenes de ellos, son bien. Vamos a pasar, como les decía, porque ya el tiempo es corto, a tratar de abordar la lectura que espero que hayan podido leer todos. Si no,
Eh, no sé si tengamos tiempo para leerla todos ahora aquí. Es un texto que no es muy largo. Permítame primero compartir esta otra presentación. Eh, Bien, no sé, qué les parece? ¿Ustedes la han leído? ¿Me pueden contestar por el chat? O, eh, o la leemos. Yo creo que saben. Vamos a avanzar y de repente pues, leemos algunas citas. En todo caso, ustedes la tienen. A ver. Ok, sí, nos dice que no puedo entrar a la sesión pasada. Bueno, espero que ustedes la tienen aquí, aprovechen a descargarla del chat. Vamos a avanzar sin leerla, porque si nos tomamos el tiempo de leer vamos a perder algunos minutos valiosos y creo que de repente más bien este acercamiento, para quienes no han tenido la oportunidad de leerla, pueda servir para inspirarlos y que realicen la lectura. Bien, eh, yo creo que sí es posible que comprendamos de qué va. Bien, Baudelaire, entonces, aquí tenemos una imagen, ¿no? Que de repente representa algo, esta imagen que nos hacemos de Baudelaire, ¿no? Un poeta maldito, eh, encerrado en sus lecturas, en fin, en la intimidad de su soledad, en fin. Este es un cuadro de hacia 1849 de Gustave Courbet, ¿no? Es también es un pintor fascinante. Bien, bien. Esto que hemos, este texto que era digamos, la idea de trabajar hoy, es un texto que, como le decía yo la semana pasada, es fundamental en la reflexión sobre la fotografía y más en específico sobre la relación a la fotografía con la literatura, porque ya de por sí se imaginarán, ¿no? Que una estrella de la literatura universal como es Charles Baudelaire, ¿no? Para Bürger, ¿no? Es digamos, con él, con las flores del mal se inicia la poesía moderna. Eh, Creo que mencioné, ¿no? Que Rimbaud le llamaba el rey de los poetas. Bien, no solo porque la reflexión provenga de un escritor, sino porque reflexiona agudamente y ácidamente sobre el rol que la fotografía va a cumplir, no solo en el arte, sino en las mentalidades, ¿no? Y estas son es una de las cartas que escribe Baudelaire a el director de la revista francesa, Jean Moral, en 1859, a unas pocas semanas ¿no? De haberse inaugurado el Salón de 1859, ¿no? Entonces, ese es el momento histórico en el que se produce este texto, que luego aparece, ¿no? 9 años después, publicado ya en libro, ¿no? En esta recopilación Curiosidades Estéticas de Baudelaire. Pero en el 59 entonces él está muy apurado para escribir ya desde un balneario al norte de París, poquísimo tiempo después de inaugurado el salón, sus apreciaciones sobre las obras expuestas allí, ¿no? Entonces, para situarnos también his- históricamente, el salón es esta reunión, esta exposición anual que se realizaba en París, donde lo más, digamos, donde se inscribía el canon pictórico de París. Entonces, los que ponían en el salón, ¿no? Eran los divos de la pintura, ¿no? Y quienes no, entonces ser rechazado en el salón era un golpe fatal, ¿no? Y ser admitido bien. Todo esto también en funciones del mercado, ¿no? Em, Pues bien, entonces Baudelaire, que ya era un crítico de arte interesado por estos temas, era, eh, eh, digamos, asiduo, ¿no? Y además es muy agudo y muy conocedor. Ustedes los quienes lo han leído van a ver la cantidad de referencias que él hacen sobre el arte de su tiempo. Pues bien, entonces eso es el salón, para entender un poco en el contexto en que fue producido este texto. Ahora, sobre la relación entre la fotografía, porque hemos dicho que son obras de pintura, pero la fotografía que aparece, digamos,
digamos, formalmente, ¿no? El próximo año se van a celebrar, Francia va a celebrar 200 años de la creación de la fotografía, porque en 1826, ¿no? Nicéphore Niepce logra captar, ¿no? A través de la luz y betún de Judea las primeras impresiones sobre papel de fotografía. Pero formalmente en el mundo, digamos, hay un gesto que sucede en 1839 en Francia, ¿no? Francia, el gobierno francés compra la patente del procedimiento ya refinado de Niepce, que trabaja con Daguerre, que es más conocido, digamos que como muere Niepce, Daguerre desarrolla el procedimiento y es el que se hace famoso, ¿no? Y pues por eso que entonces ustedes quizás sí conozcan la palabra daguerrotipo, que es, digamos, el antepasado de la fotografía, ¿no? Una fotografía sobre metal que desarrolló Daguerre, ¿no? Entonces, en 1839 el gobierno francés le compra a Daguerre la patente para poder regalarle al mundo, ¿no? Para liberar el uso de la fotografía y esto marca pues una carrera muy extenuante de la fotografía. Entonces, en 1839, por ejemplo, es una fecha, digamos, como probablemente de nacimiento de la fotografía de popularización, digamos, divulgación. Entonces ya estamos casi 20 años después. Eh, y la fotografía no había podido conseguir un lugar entre las artes, ¿no? O sea, era todavía vista como una técnica, como un asistente de las artes, como un mecanismo para fotografiar pinturas y preservarlas, ¿no? De hecho, así se vendía, en 1839, el discurso de Francia iba en ese sentido. Pero en 1856, la Sociedad Fotográfica de París, logra hacer una exposición de fotografía en Bruselas, ¿no? En Bélgica. Y ya para 1859, luego de muchas negociaciones, ¿no? Políticas, ¿no? Logran inmiscuirse en el gobierno de turno. En el gobierno de 1859 estaba gobernando ya como emperador Napoleón III, y logran entrar a la exposición, al salón, pero no, el salón se desarrollaba en el Palacio de la Industria de Bellas Artes, que ustedes ven acá a la derecha, pero no compartió sala con las Bellas Artes, ¿no? O sea, se entraba por otra entrada, ¿no? Entonces estaba en paralelo, ni con las Bellas Artes, como dice aquí Rubert, ni con las Bellas Artes ni contra, sino al costado, al lado. Entonces, puede verse como un logro, de algún modo, sí lo es, pero conociendo las circunstancias vemos también que es toda una negociación para poder legitimarse. En esas andaba entonces en este contexto de su primera incursión, ¿no? Cercana a las artes de la fotografía, y Baudelaire opina sobre esto. Entonces, no sobre la incursión en efecto, porque no menciona nada en su texto sobre las fotografías que estaban, digamos, al acceso de él. Solo se concentra en las pinturas, pero habla de la fotografía. Bien, ahora lo que me interesa en este texto de Baudelaire es digamos, en la primera parte. Es todo un listado de, como yo les decía, de referencias a arte de su tiempo, ¿no? Que dan cuenta, por un lado, de que es un señor que está consciente del desarrollo que está llevando el arte de su tiempo. eh, y también nos muestra, le permite criticar ese arte, ¿no? Él se encuentra en un lugar de suficiencia para determinar qué es o no es artístico, ¿no? Y eso es su rol de crítico. Bien, entonces, hay una serie de referencias, ¿no? La primera de ellas que salta a la vista es esto al vodevil, ¿no? ¿No? Y él dice, ¿no? Yo podría hacer desfilar ante sus ojos el título cómico a la manera de los vodevilistas, ¿no? El título sentimental al que solo le falta el signo de admiración y el título calembour, ¿no? El título profundo y filosófico, el título engañoso, el título con trampa o el título del tipo bruto, deja César, que también es una referencia, ¿no? A una comedia, en este caso de Rossier, de 1849, ¿no? Luego continúa con otras, ¿no? Amor y Pepitoria, ¿no? Hace referencia a este óleo. eh, ¿No? Y Pepitoria, no sé si saben, pero es un asado, ¿no?
es una comida, un guiso, un guisado. Entonces, Baudelaire esto le sirve para, todas estas referencias que él va acumulando, le sirven para demostrar el estado de decadencia en el que se encuentra el arte en realidad, ¿no? Entonces, él dice cómo, por ejemplo, se cuestiona, estoy tratando de imaginarme al amor como Cupido, ¿no? Al lado de un plato de comida, ¿no? Entonces, él está burlándose ácidamente de todo lo que, en lo que se está, todo este desarrollo artístico que apela a lo fácil, según la mirada de Baudelaire, para causar un efecto artístico. Entonces él dice que para él esto no es la manera de hacer arte, ¿no? Estoy buscando una cita donde, bien, más adelantito él dice. Para resumir lo dicho de manera paradojal, quiero preguntarle a usted, ¿no? Está refiriéndose a Morel, a quien dirige las cartas, eh, y a aquellos de mis amigos más instruidos que yo en la historia del arte, si la afición por lo tonto, la afición por lo ingenioso, que es la misma cosa, existieron en todo tiempo. ¿No? Entonces él, por ejemplo, piensa que lo ingenioso no es artístico necesariamente, ¿no? O sea, no es que lo artístico excluya al ingenio, pero no todo lo que es ingenio es arte, ¿no? No todo lo que es, además, por extensión, vamos a ver, técnica, ¿no? Desarrollo de la ciencia o progreso, que son términos que utiliza, que cuestiona además Baudelaire en su texto. No todo eso es obra excelsa del ser humano. O sea, no es algo por lo que el ser humano tenga que enorgullecerse necesariamente, ¿no? Entonces, volvamos a estas referencias. Eh, Todas además, ¿no? Como ustedes ven, las épocas son cercanas, la mayoría de ellas al momento en que escribe Baudelaire. Misontropía y arrepentimiento, ¿no? Se burla mucho de estos títulos, ¿no? Siempre y jamás. Se burla también, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, creo que aquí he incluido una obra, pero sí, por ejemplo, ¿no? Se burla de esto. ¿Cómo es posible? Escribe allí, ¿no? Que el autor le haya puesto un título como este, que no me dice nada, ¿no? Todos esos tipos de cuestionamientos hacen. Él dice, por ejemplo, esta obra le llama la atención, le parece atractiva, pero ¿cómo es posible que le ponga un título de esta manera? Entonces, bien, y esto antes de eso, esto es, por ejemplo, lo que dice, ¿no? Un hombre de verdadero talento cultiva, le da pena que un hombre de verdadero talento, ¿no? Al escultor, ¿no? Hébert, en este caso, ¿no? Émile Hébert, eh, cultivara inútilmente la charada, ¿no? O sea, como que nos deje adivinar, ¿no? O sea, a qué se refiere con y siempre y jamás, ¿no? Que es el título de la obra, ¿no? Siempre y jamás. O sea, no ve representado nada especial Baudelaire en esto, ¿no? Pero esto es algo que además que, acá les he puesto una cita, que hay un interés en otras cartas, ¿no? Baudelaire a Nadar, ¿no? Otro fotógrafo famoso que fotografió también a Baudelaire, le... ¿cómo se llama? Le intriga esta obra, incluso pregunta por ella, ¿no? A sus amigos, como Nadar. Me gustaría detenerme en una de estas referencias populares que él hace, porque es un signo de este momento histórico, ¿no? Más bien histórico, más bien, digamos, de este momento cultural que vive Francia en esta transformación y esta consolidación del arte burgués, que es importante entender todo lo que está pasando en el contexto artístico para comprender cómo llega la fotografía al mundo, a la luz en ese momento. Eh, Bien, me estoy dando cuenta que tenemos solo media hora, así que tengo que correr un poco. Entonces, pero rápidamente, ¿no? El vodevil entonces representa el espíritu frívolo de esta sociedad hacia finales, ¿no? Hacia mediados y finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón, ¿no? Y todo esto es contra lo que Baudelaire está en contra. Todo esto es lo que a él le deja un sinsabor y le provoca toda esta acidez, toda esta agresividad, ¿no? Que demuestra en este texto. Eh, pero vamos además también, ¿no? Como les decía, todos estos, digamos, hitos culturales mencionados, pero además hitos culturales de la fotografía que él menciona en su texto. Por ejemplo, los tableaux vivants, ¿no? Tableau vivant, que quiere decir cuadros vivientes, ¿no? Porque son reproducciones de performance,
performances, ¿no? De representaciones de escenas bíblicas como son las que menciona Baudelaire, pero también de extractos de obras famosas, de escenas de obras famosas, de referentes culturales de la gente que eran representados por actores o por, pues, digamos, asistentes a una fiesta, ¿no? Y fotografiados. ¿No? Y Baudelaire cuestiona esto porque qué, qué mal gusto, ¿no? Le parece mal gusto esto de reproducir las escenas trágicas o graciosas de la historia antigua, ¿no? Esto le- Mira, lo que dice es, algún escritor demócrata, ¿no? Critica además Baudelaire en repetidas veces la democracia, ¿no? O sea, es que quiere decir que Baudelaire hay que entender que piensa que no todos pueden acceder a esto, ¿no? No todos pueden producir arte, ¿no? Entonces hay una suerte de escogidos que pueden entender, y esto es lo que está criticando a este público que consume estas obras que estamos resumiendo ahora, claro. Él dice, por ejemplo, que estos tableaux vivants, ¿no? ¿No? Algún escritor demócrata ha debido ver en esto el medio barato de difundir en el pueblo el asco por la historia y la pintura, cometiendo así un doble sacrilegio, insultando a su vez la divina pintura y el arte sublime del comediante, ¿no? Miren cómo tiene a la pintura, al teatro como, como artes por encima, ¿no? Sobre todo hay que entender eso, que el arte para él es como, ¿no? El texto está plagado de referencias religiosas por ese sentido, ¿no? Otro hito fotográfico que menciona son las fotografías estereoscópicas que se podían ver con estos aparatos que ustedes tienen aquí, que dan una pretensión de tridimensionalidad y todo eso juego a él le parece pues algo muy grosero, ¿no? Nada, ¿no? Algo como lo que decíamos hace un rato, ¿no? Ingenioso, pero no necesariamente eso tiene que ser arte. Esto es por ejemplo, un ejemplo de tableau vivant, ¿no? Que se podía ver a través de estos estereoscopios. No, este no se podía ver estereoscópicamente, pero este es un tableau vivant. Creo que acá tenemos una figura estereoscópica, tenían más o menos esta apariencia. Este es un caso de la fotografía ocurre acá en Lima, sí, en Lima, y esto se podía observar y da una impresión de movimiento, de volumen, pero que no distaba mucho de ser tridimensional. Eh, Hay un punto para entender también importante que estos hitos fotográficos que menciona Baudelaire están necesariamente digamos, reacciones que se explican por el auge que está teniendo en este momento histórico este tipo de formato fotográfico, que es un formato como el de la tarjeta de visita que ustedes que se tenía antes con los nombres, la dirección, el teléfono. Tienen ese formato porque tenían esa intención de ser distribuidas un poco así cuando uno visitaba a alguien y le dejaba, oye, no se encuentra la persona a la que visito, pero mira, Carlos Estela te vino a visitar y le dejabas esta tarjeta con tu imagen, con tu fotografía. Entonces, estos cartoncitos que fueron inventados en 1854 por un francés, Didery, él inscribió la patente en el 54, bajaron mucho el precio de las fotos, redujeron el tamaño de las fotos a un formato pequeño y se convirtieron hubo un boom, ¿no? Algunos estudiosos le llaman la cartomanía, ¿no? Porque de cartas, de carte de visite, que se nombra en francés, porque se hizo una manía, se produjeron miles o probablemente millones. Hasta ahora se encuentran, ¿no? Incluso en el caso peruano, tarjetas de visita que circulan en venta en mercados de pulgas. Eso fue muy común y generó mucho dinero. Y fue una transformación no solo no solo en el hecho de la fotografía misma, sino en cómo las personas empezaron a obtener imágenes de sí mismas y de otras personas famosas, como en este caso, no vemos al presidente Manuel Pardo. eh, Esta foto debe ser entonces en 1872, probablemente cuando fue nombrado presidente, ¿no? Cuando ganó las elecciones, el primer presidente civil del Perú. Entonces, esto supuso una democratización de la imagen de uno y también toda una serie de consecuencias que modificaron la manera de vernos a nosotros mismos y a los demás. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, Baudelaire está en medio de todo este movimiento, ¿no?
en 1954 le decía el boom de este tipo de tarjetas y esto se escribe, texto que estamos estudiando se escribe 5 años después. Ahora, como les decía, este texto lo que hace ¿no? es atacar no solo la fotografía, en principio, lo que está detrás de la fotografía, lo que supone este auge, esta moda de la fotografía, que el arte haya sido banalizado, ¿no? Que el arte pierda el rol, el aura, como podríamos decir, ¿no? No sé si ustedes conocen, por ejemplo, a este filósofo alemán, Walter Benjamin, ¿no? Tiene varios textos sobre la fotografía, ¿no? Y en el texto, un texto fundamental también, que es la obra de arte en la época de su reproductibilidad mecánica, creo que es, donde habla del aura del objeto de arte, ¿no? Que su reproducción mecánica, su multiplicación masiva, hace que el aura desaparezca, esta aura. Yo creo que se puede hacer una lectura desde Benjamin sobre Baudelaire. De hecho, era un lector de Baudelaire también, Benjamin. Eh, y hay, por un lado, esa crítica al arte banalizado, ¿no? A la decadencia del gusto burgués de su época. Y otra es lo que ya habíamos también adelantado, esta desconfianza hacia la técnica, hacia la ingeniería, hacia el progreso. Él no mira como los demás, ¿no? Como estos burgueses que hacen capital, ¿no? Que forjan imperios financieros a través de precisamente esta técnica, esta idea de progreso, esta idea de llevar puentes de fierro, torres de Eiffel, ¿no? Ferrocarriles, eh, para impulsar una idea de progreso, una idea de acumulación y de mejora de la civilización a través de un desarrollo técnico. Él, no, y pide perdón además, ¿no? Pero él utiliza estos adjetivos como, ¿no? Pero por frívolo que pueda parecer el asunto, encontrará usted en él, ¿no? Está hablando de todas estas obras decadentes que hemos resumido rápidamente, ¿no? Él dice que detrás de esto, esta frivolidad, hay algo peor. O sea, la crisis es no solo estética, no es solo un problema del arte banalizado, de que el arte no es lo que fue años antes, no, es un problema social, es un problema moral, ético incluso, ético más. Vamos a ver, es un síntoma deplorable, dice. Es una de las palabras, es una de las maneras que se expresa de sus tiempos, ¿no? Bueno, em, esta crisis que no es únicamente del orden material, decía yo, también es moral, ¿no? Hay algo bien interesante que habla. Miren lo que dice sobre la relación de este público al que critica, ¿no? El título del texto es El público moderno y la fotografía. Dice Baudelaire, esta raza, en efecto, artistas y público, tienen tan poca fe en la pintura que trata sin cesar de disfrazarla y envolverla como una medicina desagradable en cápsulas de azúcar. Es decir, el público y los artistas no son capaces de entender la pintura. Entonces la deforman eh, y la envuelven en estos artilugios ingeniosos con los títulos o, o aludiendo, como en el caso de los vaudeville, de este teatro que mencioné algunos afiches hace poco, ¿no? Tomando elementos escandalosos de la sociedad, ¿no? Los amantes, ¿no? Las mujeres o los amantes que engañan, ¿no? O los asesinatos, ¿no? De hecho, la zona en la que los teatros de vodevil, ¿no? Se encontraban, se hacía llamar el Boulevard de la Muerte, ¿no? El Boulevard de la Muerte porque todo el tiempo mataban gente en las piezas de teatro. Entonces estos sensacionalistas, ¿no? Le hacen a Baudelaire entender que no son capaces de ver la esencia pura de lo que es el arte. Eh, admiremos, otra cita, ¿no? De modo que admiremos con qué rapidez nos hundimos en la vía del progreso. Y yo entiendo por progreso la dominación progresiva de la materia y la difusión maravillosa que se hace todos los días de la habilidad común de esa que se puede adquirir mediante la paciencia. Es decir, no hay nada excepcional en alguien que manipula la materia, ¿no? Para obtener barras de hierro, ¿no? O zapatos más rápido y muchos más, ¿no? No hay nada de maravilloso
en elevar de repente una torre Eiffel, ¿no? Aunque pueda ser para nosotros el signo del desafío del ser humano, de lo que puede conseguir el ser humano, porque esas habilidades para él solo se adquieren con el tiempo, ¿no? Con la paciencia, con el trabajo. No hay nada excepcional, no hay nada de elegido, ¿no? De único, de adánico en esa actitud, ¿no? Y para él estas son características que tienen los artistas o el arte, ¿no? Eh, y así resume entonces el estado en el que se encuentra el ingenio francés en ese momento, ¿no? Tratar de asombrar por medios de asombro extraños al arte en cuestión. Y ahí es donde entra la fotografía, ahí es donde él empieza a atacar a la fotografía. Le parece que los mecanismos que tiene la fotografía son extraños al arte, no funcionan. Todo es dominio de la industria para él, en el procedimiento fotográfico, ¿no? Desde la toma de la fotografía, la génesis, ¿no? De que es química, el sol imprimen en el papel a través de la química, la difusión, ¿no? Y el consumo, además, todo está mediado por la industria, todo está guiado, ¿no? Esta multiplicación de las imágenes de uno, ¿no? Como tienen éxito, entonces generan una masividad de producción, ¿no? Hay un apetito ególatra que también em, Baudelaire detecta, ¿no? Y usa Narciso, dice, ¿no? Esta sociedad narcisa que hace que sea necesario, ¿no? Reproducir sus imágenes, las imágenes de esta gente con tal masividad, ¿no? Entonces esta imagen, además de la industria, está acompañada, ¿no? En el texto lo dice, de una característica, la desmesura, ¿no? O sea, la locura, o sea, la sinrazón. Eso es algo que sería una paradoja, porque la mentalidad burguesa lo que pretende es guiarse por la razón, el orden, lo correcto, la familia, ¿no? En teoría, por supuesto, ¿no? Pero revelaría, ¿no? Esta obsesión, estas obsesiones desmesuran en estas, eh, en esta sociedad burguesa, ¿no? Ahora, ya les había mencionado estas referencias religiosas, ¿no? Donde entonces en esa lógica religiosa la fotografía es como un ídolo pagano, ¿no? ¿No? Entendiendo entonces la poesía como la verdadera deidad, ¿no? Los otros, o sea, quien no conoce a la poesía, ¿no? A cualquier fotografía le reza, podríamos decir, con expresiones más contemporáneas ahora. Y estas referencias, por ejemplo, de entonces, todo este público incapaz de entender el arte es una turba de idólatras, ¿no? Que no saben a quién están adorando. Bien, entonces acá vamos a acercarnos ya al tema, también en vista de que no tenemos demasiado tiempo, al tema que más me interesa, que es esta idea de la necesidad en público de repetir lo real, ¿no? De busca, y esto es algo que le molesta a Baudelaire, que el público busque lo verdadero, solo busque lo verdadero, porque para él lo verdadero no es artístico. O sea, tiene que haber una intervención humana para que esto tenga las características de arte, ¿no? Para que un objeto artístico tenga las características de arte, una humanidad privilegiada, ¿no? Digamos, por encima de, ¿no? Un albatros, como decía, por ejemplo, Baudelaire, ¿no? Del poeta, ¿no? Sus alas de gigante, no le dejan caminar en un mundo terrestre. Alguien así pueda transformar la naturaleza en algo más, que es el objeto artístico. Y la fotografía, también entendida ingenuamente por Baudelaire como una reproducción fiel de la realidad, esto es algo que no es verdad, ¿no? Esto es algo que sí es importante que nos llevemos hoy, ¿no? Algo que estamos mirando, no es que no tenga esa intervención humana, pareciera que el responsable de la fotografía es la máquina, y los mecanismos químicos que en su momento producían una foto y ahora es una cuestión digital, pero hay un ojo que decide marcar lo que va a fotografiar, que decide una luz, una inclinación, un acercamiento, en fin. Eso es una decisión humana. Eso es una intervención humana que Baudelaire no quiso ver, de alguna manera. Pero la relación de Baudelaire con la fotografía es bien compleja, porque por un lado la ataca, como hemos visto, pero por otro lado se deja fotografiar un par de veces, aunque un poco a los Salinger, como alguien que no le gusta. Y también es muy insistente con que su madre se tome una fotografía. Entonces hay una carta muy hermosa que le envía a su madre, bueno, hermosa por el sentido en el que habla
de lo que es un buen retrato y de la imposibilidad de que cualquier fotógrafo lo haga verdaderamente. Entonces es ambigua esa relación. Bien, entonces hay esta voluntad de este tiempo, el que vive Baudelaire, de este público, que requiere, ¿no? Que tiene este apetito mimético, ¿no? Que no puede percibir el ensueño que supone una obra de arte, sino que se conforma con lo literal. Entonces la fotografía, dice él, es perfecta para esto porque nos da todas las garantías deseables de la exactitud. Pero esto, como decía yo, no es tanto así. Ahora, entendamos también de nuevo, apelemos al contexto histórico que está viviendo Baudelaire, ¿no? En 1856 había aparecido ya esta revista que ustedes tienen acá, el primer número de finales del 56, el Realismo, publicada por Duranty, Assessa, Tully. Esos son los tres directores, ¿no? Estos, aquí, desde este medio, atacan, ¿no? Ellos representan el realismo más duro de su momento, eh, y ellos desprecian a la poesía y a los poetas, ¿no? En conjunto, a todos, ¿no? Y ellos dicen, miren, por ejemplo, acá hay unas citas, ¿no? Ya no es necesario cantar ni poner música, sino pintar. Y vuelvo a citar, ¿no? Es decir, reproducir lo real y lo real contemporáneo porque es lo único que se puede reconocer con exactitud. Entonces hay esta confianza, esta necesidad de la realidad, de realidad que lleva a los escritores a escribir buscando esta reproducción de la realidad, ¿no? Y así es que se empieza a consolidar el realismo. Y eh, nótense que también la aparición de la prensa, no aparición, digamos la consolidación de la prensa diaria, ¿no? No tengo ahorita la referencia, pero las puedo buscar. Hay un investigador que analiza precisamente cómo el realismo coincide también con la recurrencia de estas invitaciones de escritores a escribir cotidianamente en la prensa. Y ahí está este valoración por lo cotidiano que tiene la prensa, ¿no? Por sacar las novedades del día, ¿no? Lo que aconteció, las medidas, ¿no? La noticia, que interactúa con estas necesidades también de la novela realista, la novela en su tiempo. Entonces eso también es interesante como en este momento hay esta voluntad por conocer, digamos, el mundo real, ¿no? Para poder dominarlo en teoría también, ¿no? O sea, eso es un poco la denuncia de Baudelaire, ¿no? Esta manipulación por la industria, del progreso entendido como manipulación de la materia, ¿no? Entonces, Baudelaire puede haber entendido también esto, un ataque personal de este tipo de escritores como Duranty y la revista Realismo, ¿no? Eh, yo les había puesto a la izquierda esta fotografía, ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esta fotografía de Le Carré? Y es que Le Carré es uno de aquellos fotógrafos que empieza siendo pintor, pero bueno, el auge de la fotografía es tal que muchos pintores se cambian de profesión para hacer fotografía. Y Legrand, entonces, desde esa mirada, es uno de los primeros, quizás, o los más conocidos ahora actualmente, que tienen un acercamiento más estético de lo fotográfico. No se conforman con la cruda realidad, sino que buscan que esta realidad también, e incluso manipulan, ¿no? Las placas. No sé, no es el caso en esta, pero en otras fotografías él mezcla un cielo con el mar, ¿no? De otra fotografía. Entonces hay una búsqueda estética que no solía ser la norma en estos momentos, pero la fotografía era como, entendía más o menos como lo que, en buena parte como lo que Baudelaire describe. Bien, este punto también es interesante porque lo que está revelando Baudelaire de las influencias que existen, o rechazos, acercamientos entre la fotografía y la literatura en este caso, eh, son parte de una transformación que sucede en esa época. Esto es, digamos, un testimonio de cómo lo vive Baudelaire, pero en general, con la inclusión, y acá me gustaría apoyarme de los estudios de Nancy Armstrong, que tiene
este libro, ¿no? La ficción en la edad de la fotografía, es el legado del realismo británico, ¿no? Donde analiza las obras realistas y la influencia que tienen, que han recibido de lo fotográfico. Entonces ella, miren, plantea en otro artículo un poco, creo que es anterior, no, después, no estoy, pero es un artículo que está muy, es muy el tema de la, ¿no? Incluso se llama también Fiction in the Age of Photography. Esto cita primera de un artículo, ¿no? Del libro. Existe una nueva relación, entonces, una nueva relación, interrelación entre la imagen y el objeto en este momento, en la literatura. Y esto, perdón, no en la literatura, en la sociedad, con la aparición de la fotografía, y esto hace que la misión de la novela cambie. Entonces ya se había hablado, quizás ustedes ya hayan escuchado, en qué medida la fotografía contribuye, o esto es una, en todo caso es una lectura interesante a continuar, profundizando, pero hay varios estudiosos que plantean que la fotografía tiene, digamos, para hacerlo rápido, tiene la culpa de la creación del impresionismo, por ejemplo, ¿no? O sea, en teoría, ¿no? Una serie de artistas se dan cuenta de por qué yo tendría que competir con una máquina que puede reproducir la realidad de una manera más eficiente que yo y que me toma mucho más rápido y me toma mucho más tiempo a mí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Explorar otros mundos, explorarlos con otros modos de representación. Y entonces la fotografía podría explicar todo el desarrollo que empuja el simbolismo hacia transformarse en las vanguardias, ¿no? Más adelante, en teoría. Pero lo cierto es que ya muchos investigadores están contribuyendo, están coincidiendo en este punto de que la fotografía, yo quería, además acá no puedo encontrar una cita que yo en algún lado he guardado de Breton, de André Breton, en los primeros años del siglo XX, donde él también reconoce esta transformación radical que la fotografía provoca no solo en las artes, sino en la sociedad. Eh, entonces, ella también seguir apelando a Armstrong, ella ubica estas transiciones a mediados de siglo, ¿no? Y esto que ya lo había observado Lukács, que tiene también este libro en su análisis sobre el realismo, ¿no? Él también marca la fecha 1848 porque es la revolución en Francia, pero además porque la aparición de estas novelas el de Ivanhoe, Daniel Defoe, ¿no? Esas novelas históricas, ¿no? Entonces a eso le permite a él la reflexión sobre el realismo. Entonces, en 1950 la ficción ya empieza a prometer a los lectores, ponerlos en contacto con ese mundo de la realidad, ¿no? Y eso lo hacen apelando también a información visual, que ellos tienen que escribir, ¿no? O sea, descripciones muy visuales de los entornos, de los objetos, de las personas, empiezan a desarrollarse en estas nuevas narrativas, ¿no? Digamos, no son nuevas narrativas, pero reciben estas novedades, esta necesidad de detalle que piden los lectores de algún modo, o en todo caso es una estimulación de los dos sentidos y que los escritores empiezan a otorgar en sus novelas por información de tipo visual más y más. Y la ficción entonces en ese momento, con esta dinámica, ecualiza, ¿no? Iguala el ver y el conocer. ¿No? Entonces, lo que yo veo, lo conozco. Entonces hay una suerte de, ya, si veo esta foto, yo conozco este asunto, porque yo lo vi. Sin pensar en todo esto que hayamos dicho, ¿no? Hay alguien que ha decidido tomar esta foto, hay una intención, hay una luz, un color, en fin, hay múltiples cosas. Pero hay esta ilusión de que lo que veo, yo lo conozco. Entonces eso hace de la información visual algo básico para poder comprender la narrativa verbal. Para ser realista es otro de lo que postula Armstrong. El realismo tiene que referirse a un mundo de objetos que han sido fotografiados, además, ¿no? Entonces entra en competencia, ¿no? O sea, si yo para qué, describo, no, digamos, los abanicos con los que la mujer esta sale, la dama esta sale, tengo que competir con la descripción que ya existe en el mundo de los objetos fotográficos, ¿no? Entonces esto definitivamente influye en la manera en que el escritor va a asumir esta descripción. Eh, Además, la fotografía ofrece porciones, fragmentos de este mundo que pueden ser vistas por el mismo grupo de personas a las que la ficción se dirige como sus lectores, ¿no? Esto entra en coincidencia con este último punto.
Ya para finales de la década, perdón, del siglo, en la década de 1880, en 1880 aparece, por ejemplo, esta, este texto de Solá, ¿no? La novela experimental, y él ya ahí habla de la precisión necesaria para el trabajo del novelista, y apela, ¿no? Utiliza la imagen del daguerrotipo, ¿no? Como un mecanismo digamos, por excelencia de reproducción de la realidad, ¿no? De precisión. Que esto es una aura que hasta el momento la fotografía posee, pero, insisto, todo hay que interpretarlo de la no ausencia de un ser humano que decide las coordenadas en las que se produce la fotografía, ¿no? Eh, Otras del caso peruano, por ejemplo, también en estas épocas, ¿no? Este caso es anterior, el que yo hacía referencia, pero casi siempre se hace muchas veces referencia a Clorinda de Mato de Ternen en Las aves sin nido, en el principio, el proemio, en la introducción, ¿no? Ella utiliza también esta metáfora muy común en la época de estas, este periodo de la literatura por lo menos latinoamericana, ¿no? Pero no solo el caso, como verán ustedes, esta referencia sola, en utilizar la palabra fotografía como un concepto precisamente ¿no? En una novela que se pretende naturalista, ¿no? O realista, ¿no? Se apela a veces a esa idea, ¿no? Queremos hacer la fotografía del campo, del Perú y las relaciones, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo qué dice Florinda Mato, pero sí les puedo decir lo que dice eh, Fernando Casós en 1872, si no me equivoco, que es esta novela, que se llama Los amigos de Elena, ¿no? Esta novela es una novela muy interesante que ha sido desatendida también eh, un poco por la crítica, pero aquí en la advertencia dice algo también bien cortito que involucra la fotografía. La historia de un país es la fotografía sucesiva de sus hábitos y costumbres, iluminadas por los actos administrativos y políticos de sus gobiernos. En fin. Pero noten esta persistencia en recurrir a esta imagen de la fotografía como una garantía de realidad. Y esto es algo que la fotografía posee desde hace mucho. Bien, bueno, hay otros aspectos que ya los hemos tocado en realidad sobre este narcisismo de estas sociedades del apetito fotográfico, pero a mí lo que más no, él, por ejemplo, podría ver una sola cosa más, ¿no? Él dice que la fotografía y la poesía del progreso no se llevan, ¿no? Entonces el progreso que representa por la fotografía, ¿no? No, supone el empobrecimiento del genio francés. La fotografía está bien si mantiene su lugar de sirvienta de las artes, ¿no? Pero o sea, la pone en un nivel como la reproducción de la imprenta, ¿no? O sea, contribuye a que se mantengan las obras, ¿no? Que, digamos, un documento que está muy gastado por el tiempo, lo fotografiamos, ¿no? O sea, digamos que volver a estar pensando en escanear, por ejemplo, ¿no? Eh, Está bien eso, ese rol está bien, pero que no pretenda atribuirse, ¿no? Algo que no es de su competencia, como es las artes, ¿no? Esto, solo para terminar con Baudelaire, dos cosas, ¿no? Primero, crítica, ¿no? El pintor ahora, ¿no? Por toda esta influencia perniciosa de la fotografía, el alerta, ¿no? De este riesgo, ¿no? Que el arte atienda la realidad exterior, cuando lo que importa es la realidad interior, ¿no? Y el pintor, para él, no debe pintar lo que ve, no es lo que decíamos antes, esta voluntad mimética, él no él la rechaza, ¿no? Él debe pintar lo que sueña, ¿no? Entonces él debe producir un ensueño, no debe representar la realidad tal cual. Tiene que haber una intervención, una traducción a través de sus manos. Él es el que acuña esta denominación en este texto de esto que estamos viviendo, que vive él en su época, es una locura industrial. Entonces, es una sin razón, es una obsesión exacerbada y esto es, por ejemplo, precisamente lo que el título, así titula su obra más conocida, la profesora Elizabeth Ann Macaulay, Locura Industrial, ¿no? Este libro que es mm, un hito en donde analiza todo este desarrollo industrial de estudios fotográficos entre 1848 y 1871 en Francia, ¿no?
eh, y donde se demuestra esta democratización de la imagen, esta proliferación. Es un análisis muy, muy detallado. Bien. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, estamos ya casi al borde. Bueno, ya nos excedimos un poquito, pero em, habían algunas cosas que hubiera querido compartir, pero el tiempo yo sabía que era corto. La idea más bien era hacer una introducción a la necesidad de entender, de apelar a estas interacciones para la comprensión de algunas obras que exigen de nosotros nuevos abordajes, ¿no? Bien, sí, Jorge, por favor, te escuchamos o como desees intervenir. Quizás Jorge está... no. Bien, como sea, sí, sí, nosotros, por ejemplo, solo mientras de repente va empezando alguna preguntita rápida. Habría que entender también que en 1980, por ejemplo, toda esa década de los 80 se empieza un auge intenso de producción de estudios sobre la fotografía, ¿no? Uno quizás el más conocido es el caso de Roland Barthes, ¿no? En la cámara lúcida, por ejemplo, que sale en 1980, pero no es el único, está Susan Sontag, Philippe Dubois, hay un desarrollo no solo desde la academia, sino también muchas producciones no empieza la crítica de fotografía desde los medios de impresos, y todo eso va entonces ¿no? Un poco más, unos años más adelante, Mitchell produce también, habla de eso del giro pictórico, ¿no? Del que hablamos la semana pasada. Entonces, más o menos desde esa época empieza a fortalecerse una mirada que empieza a interesarse por este tipo de obras, ¿no? Por ejemplo, aquí yo simplemente por coger un caso rápido, ¿no? Tengo este librito de Mario Bellatín, Chiki Nagaoka, Una nariz de ficción, ¿no? Es una fotonovela, ¿no? Que es una ficción sobre un autor japonés inventado por él, pero que tiene fotografías. Entonces, si el autor es inventado porque hay fotografías sobre el autor o las cosas que hizo el autor. Esto es una novelita que es analizada por esta investigadora que me parece que es argentina. No sé si este libro lo mostré la semana pasada. Pliegues visuales, narrativa y fotografía en la novela latinoamericana contemporánea, porque ya cuando uno empieza a dedicarse a este tema se da cuenta de que no son casos aislados, o sea, quizás no podemos hablar de corrientes, pero sí hay fenómenos, varios en nuestra realidad, digamos, de esta región, que están siendo atendidos también por los investigadores actualmente. Entonces, es una corriente que todavía está dando que muchos productos interesantes, ¿no? Bien, entonces si no hay ninguna interrogante, igual, bueno, ustedes tienen también ahí mis datos, mi correo. En el Instagram también pueden comunicar si tienen alguna inquietud, si les interesa algo de bibliografía, en fin. Yo estaría gustoso de responderles y les agradezco mucho su asistencia. Eh, no, gracias a ti, Carmen. Gracias por estar todos juntos ahora. Entonces, de repente les digo hasta una próxima vez. Que tengan un buen fin de semana y buena continuación en todos sus proyectos. Hasta luego. Nada, Rodo. Nos vemos.